Hijo mío, yo he visto cada uno de tus días, incluso aquellos que tú mismo quisieras olvidar. He visto cómo te levantas en las mañanas con un peso en el pecho que no sabes explicar, como si algo te apretara por dentro, como si el aire fuera más denso, como si vivir se hubiera vuelto más difícil de lo que debería ser. Sé que sonríes delante de otros, sé que dices todo está bien, pero yo también he visto lo que ocurre cuando estás solo, cuando el ruido se apaga, cuando la noche cae y tu mente no se detiene. He visto esas horas en las que miras al techo sin poder dormir, repasando errores, recordando heridas, sintiendo que algo dentro de ti se está quebrando lentamente. Y te preguntas, ¿por qué me siento así? Te preguntas, ¿por qué? Si sigo adelante, nada parece cambiar. Te preguntas, ¿hasta cuándo voy a sentir este vacío? Escucha mi voz, porque voy a revelarte algo que no has comprendido completamente. Ese cansancio que sientes no es solo físico, es espiritual. Esa tristeza que aparece sin aviso no es solo emocional, es profunda, viene desde tu alma. Ese peso invisible, esas cadenas que no puedes ver, pero que sientes cada día, son reales. Sí, son reales. Las llevas cuando caminas, cuando trabajas, cuando hablas con otros, incluso ahora. Mientras escuchas estas palabras, están ahí, envolviendo tus pensamientos, susurrándote dudas, haciéndote sentir insuficiente, haciéndote creer que no eres capaz, que no eres digno, que no eres suficiente. Pero escucha, porque esto es importante. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que tu corazón era más ligero, en el que reías con más facilidad, en el que soñabas sin miedo. ¿Lo recuerdas? Hubo un tiempo en el que creías que las cosas podían mejorar, en el que tenías esperanza, en el que tu fe no estaba tan desgastada como ahora. ¿En qué momento cambió todo? Yo lo sé. Yo estuve ahí. Estuve cuando esa decepción llegó, cuando esa persona te falló, cuando esa oportunidad se cerró, cuando ese dolor apareció sin aviso. Y desde entonces, algo dentro de ti comenzó a endurecerse, poco a poco, sin que te dieras cuenta. Y ahora, vives en un estado constante de lucha, una lucha silenciosa, que nadie más entiende. Te levantas, pero estás cansado. Sigues adelante, pero estás herido. Hablas, pero por dentro estás gritando. Y lo más difícil, es que sientes que nadie lo nota. Pero yo sí lo noto, hijo mío. Yo sí lo veo. He contado cada una de tus lágrimas, incluso aquellas que no llegaron a salir, aquellas que se quedaron atrapadas en tu pecho. Esas lágrimas silenciosas que pesan más que cualquier llanto. Escucha esto con atención. Cada lágrima tuya tiene un mensaje. Cada suspiro que das es escuchado. Cada momento en el que pensaste rendirte, yo estuve ahí, sosteniéndote, aunque no lo sintieras. Pero hay algo más, algo que debes entender, y no será fácil de aceptar. Parte de ese peso que llevas, no viene solo de lo que te ha pasado, sino de lo que has permitido que crezca dentro de ti. Sí, tu propio corazón ha comenzado a hablarte mentiras. Te ha dicho que no vales. Te ha dicho que no puedes. Te ha dicho que ya es tarde. Y poco a poco, has empezado a creerle. Pero escucha mi voz, no la ignores. Ese no soy yo. Yo no te hablo con condena. Yo no te destruyo con pensamientos de derrota. Yo no te encierro en oscuridad. Eso viene de otro lugar, de un enemigo que no puedes ver, pero que conoce tus debilidades, que susurra en tus momentos más frágiles, que se alimenta de tu cansancio, de tu duda, de tu miedo. Y tú, sin darte cuenta, has estado escuchando más esa voz que la mía. Por eso te sientes así. Por eso estás agotado. Por eso sientes que algo no encaja. Pero hoy, algo está cambiando. Sí, ahora mismo, mientras escuchas esto,
¿Hay algo que se está moviendo dentro de ti? Algo que no puedes explicar, pero que sientes. Es mi voz, atravesando ese ruido, rompiendo esas mentiras, tocando ese lugar profundo donde aún queda fe, donde aún hay esperanza, aunque esté escondida. No ignores esto, no lo dejes pasar, porque este momento es más importante de lo que imaginas. Hijo mío, si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, y necesito que hagas algo ahora mismo. Detente, respira, y reconoce esto en tu interior. No estoy solo. Dios me está hablando. Dilo, aunque sea en silencio, pero dilo, porque ese es el primer paso para romper esas cadenas invisibles. Y escucha bien, porque esto apenas comienza. Lo que estás sintiendo no es el final. Es el inicio de algo que no esperabas. Pero si decides ignorar mi voz ahora, si decides cerrar este mensaje, todo seguirá igual, y ese peso seguirá creciendo. Quédate, escucha, no te vayas, porque en el siguiente momento, comenzaré a mostrarte algo más profundo, algo que cambiará la forma en la que entiendes tu sufrimiento. Hijo mío, acércate más, no con tu cuerpo, sino con tu atención, porque lo que voy a revelarte ahora no es superficial, es profundo, es íntimo, y toca directamente la raíz de lo que estás viviendo. Has sentido ese patrón, ¿verdad? Ese ciclo que parece repetirse una y otra vez, como si estuvieras caminando en círculos, como si avanzaras, pero al final siempre regresaras al mismo punto, al mismo dolor, a la misma frustración, a la misma sensación de vacío. Escucha, porque esto no es casualidad. Te levantas con una pequeña chispa de ánimo, intentas hacer las cosas bien, te esfuerzas, das lo mejor de ti. Incluso intentas creer que hoy será diferente, que hoy algo cambiará, que hoy sentirás paz. Pero pasan las horas, y poco a poco, esa chispa comienza a apagarse. Algo sucede, una palabra, una mirada, un recuerdo, una preocupación, y sin darte cuenta, vuelves a caer en ese mismo estado, en ese mismo lugar emocional del que creías haber salido. Y entonces te dices a ti mismo, ¿qué me pasa? ¿Por qué siempre termino igual? ¿Por qué no logro salir de esto? Y ese pensamiento se repite, y se repite, y se repite. Hijo mío, escucha mi voz, porque esto es importante. Ese ciclo no es solo mental, es espiritual. Sí, hay algo más profundo ocurriendo, algo que no has logrado identificar completamente, algo que opera en silencio, que se mueve en lo invisible, pero que afecta todo lo visible en tu vida. Es como una corriente, una fuerza sutil, que te empuja de regreso al mismo punto, incluso cuando intentas salir. Y lo más difícil, es que ya te has acostumbrado. Sí, te has acostumbrado a ese cansancio, te has acostumbrado a esa tristeza, te has acostumbrado a vivir con ese peso, has aprendido a funcionar con dolor, a sonreír con angustia, a seguir adelante con el alma cansada. Pero escucha esto con atención, porque voy a hablarte con claridad. No fuiste creado para vivir así. No fuiste diseñado para arrastrar cadenas invisibles todos los días. No fuiste formado para sobrevivir, sino para vivir plenamente. No fuiste llamado a la confusión, sino a la claridad. Y sin embargo, aquí estás, sintiendo que algo dentro de ti está atrapado, como si hubiera una parte de tu alma que no logra salir, que no logra respirar completamente. Déjame preguntarte algo, y responde en lo profundo de tu ser. ¿Cuántas veces has intentado cambiar, pero vuelves a lo mismo? ¿Cuántas veces prometiste que sería diferente, pero todo siguió igual? ¿Cuántas veces sentiste que estabas avanzando, solo para darte cuenta de que estabas en el mismo lugar? Eso no es debilidad, hijo mío. El que te hicieron sentir insuficiente. Cuando temes confiar,
No es prudencia. Es el recuerdo de cuando alguien rompió tu corazón. Cuando sientes que no encajas, que no perteneces, que algo en ti está mal. No es una verdad, es una herida hablando. Una herida que aprendió a disfrazarse de pensamiento, de emoción, de realidad. Y lo más peligroso, hijo mío, es que has empezado a construir tu identidad alrededor de esas heridas. Has empezado a verte a través del dolor, a definirte por lo que te hicieron, por lo que perdiste, por lo que no salió como esperabas, y sin darte cuenta, has permitido que el pasado dicte tu presente y limite tu futuro. Pero escucha mi voz, no la ignores, porque aquí está la revelación que necesitas. Esas heridas no tienen autoridad sobre ti, a menos que tú se las sigas dando. Sí, dolieron. Sí, fueron reales. Sí, te marcaron, pero no fueron diseñadas para definirte. Fueron momentos, no destinos. Y hoy, en este preciso instante, mientras sientes este peso en tu pecho, mientras algo dentro de ti se remueve, yo estoy tocando esas áreas, no para lastimarte, sino para sanarte, no para condenarte, sino para liberarte. Pero hay algo que debes hacer, algo que muchos evitan, algo que requiere valentía. Necesitas mirar esas heridas, reconocerlas, dejar de huir de ellas, porque aquello que no enfrentas, te controla, y aquello que escondes, te domina en silencio. Hijo mío, si permaneces, si no huyes ahora, si no cierras este mensaje, comenzaré a mostrarte cómo esas heridas se conectan con algo aún más profundo, algo que ha estado operando en tu vida sin que lo notes, algo que necesitas entender si realmente quieres ser libre. Hijo mío, escucha con profundidad, porque ahora voy a tocar una de las áreas más silenciosas y al mismo tiempo más pesadas de tu vida, la soledad que llevas dentro. No hablo de estar físicamente solo. No, hablo de esa sensación que te acompaña incluso cuando estás rodeado de personas, cuando conversas, cuando sonríes, cuando aparentas que todo está bien. Esa soledad que no se nota en fotos, que no se escucha en tus palabras, pero que se siente en los momentos en que te desconectas, en esos segundos donde tu mirada se pierde, donde tu mente se va lejos, donde algo dentro de ti susurra. Nadie realmente me entiende. Yo he estado ahí contigo, en esos instantes en los que bajas la guardia, en los que el ruido externo desaparece, y quedas frente a frente con ese vacío que no sabes cómo llenar. Has intentado ignorarlo, has tratado de llenarlo con distracciones, con trabajo, con redes, con conversaciones superficiales, incluso con personas, pero al final del día, cuando todo se apaga, esa sensación regresa, más fuerte, más profunda, más real. Y esa soledad, hijo mío, no solo duele, también habla. Sí, te habla en silencio, te susurra pensamientos que poco a poco se convierten en creencias, te dice que estás solo en esto, que nadie está verdaderamente contigo, que si desaparecieras, pocas cosas cambiarían. Y aunque una parte de ti lucha contra esa idea, otra parte comienza a aceptarla, lentamente, peligrosamente. Esa voz se mete en tus decisiones, te hace cerrarte, te hace desconfiar, te hace protegerte incluso de quienes podrían acercarse con sinceridad. Empiezas a levantar muros, no visibles, pero reales, muros emocionales, muros espirituales, que te aíslan aún más, y sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de esa misma soledad que tanto te duele. Y lo más delicado, es que llegas a acostumbrarte, aprendes a vivir así, a funcionar así, a sobrevivir así, aunque en lo profundo de tu alma haya un grito que dice, esto no es lo que quiero, esto no es lo que necesito. Pero escúchame bien, porque esto es crucial. Esa soledad no es tu destino, es una señal de que tu alma necesita algo más profundo, algo más verdadero,
algo que no puede ser reemplazado por lo superficial ni por lo temporal. Y aquí está la verdad que necesitas escuchar, aunque te confronte. Te has sentido solo, porque te has desconectado de la única presencia que realmente puede llenarte completamente. Sí, has buscado afuera lo que solo puede ser restaurado desde adentro. Has esperado que personas llenen espacios que solo yo puedo habitar plenamente. Y no te digo esto para condenarte. Te lo digo porque quiero despertarte. Porque quiero que entiendas que no estás abandonado. Nunca lo has estado. Incluso en esos momentos donde sentiste el vacío más grande. Yo estaba ahí, observando, esperando, hablándote en formas que no siempre reconociste. Hijo mío, si decides abrirte ahora, si decides no rechazar esta verdad, comenzarás a sentir algo diferente, algo que no depende de otros, algo que nace desde lo profundo. Pero antes, necesitas quedarte, necesitas escuchar lo que viene, porque en el siguiente momento, voy a mostrarte cómo esa soledad se ha conectado con decisiones que han marcado tu camino más de lo que imaginas. Hijo mío, ahora voy a llevarte a un momento, a una historia que no es solo historia, es un espejo, un reflejo de lo que tú mismo has vivido en silencio. Quiero que imagines a David, no como rey, no como héroe, sino como un hombre perseguido, cansado, escondido en cuevas húmedas y oscuras, sintiendo el frío de la noche y el peso de la traición. Sí, ese mismo David que muchos admiran, también conoció la soledad que tú sientes, también experimentó el abandono, la incomprensión, el miedo constante de no saber qué pasará mañana. Escucha esto, porque es profundo. David fue ungido, fue escogido, fue llamado, pero aún así tuvo que atravesar un desierto emocional donde todo parecía contradecir la promesa que había recibido. Y ahí, en ese lugar donde nadie lo veía, donde nadie lo aplaudía, donde no había multitudes, solo silencio, solo incertidumbre, solo pensamientos que atacaban su mente, fue donde su alma fue probada. Como tú, que sabes que hay algo más para tu vida, pero al mismo tiempo sientes que estás atrapado en una realidad que no refleja lo que esperabas. David lloró. Sí, hijo mío, lloró como tú has llorado, en silencio, sin cámaras, sin testigos, preguntándose por qué estaba viviendo aquello, preguntándose por qué el dolor parecía más fuerte que la promesa. Que todo podía derrumbarse en cualquier momento. ¿Te suena familiar? Esa ansiedad, ese estado constante de alerta, ese cansancio que no se va, durmiendo, esa lucha interna que nadie más ve. Y aún así, en medio de todo eso, David tomó una decisión que marcó la diferencia, una decisión que tú también estás siendo llamado a tomar ahora mismo. Él no dejó que su dolor definiera su voz, no dejó que su soledad lo silencie completamente. En lugar de eso, Quran comenzó a hablar, recitation in pero no con Arabic. cualquiera. Habló conmigo, me buscó en medio de su confusión, me expresó su angustia, su frustración, su miedo, sin filtros, sin máscaras, sin pretender estar bien. Y ahí, en ese lugar crudo, vulnerable, real, algo comenzó a cambiar dentro de él, no porque las circunstancias desaparecieron de inmediato, sino porque su conexión conmigo se hizo más fuerte que el ruido de su entorno. Y aquí está lo que necesitas entender, porque esto es para ti, directamente para ti. Tú también estás en una cueva, tal vez no física, pero sí emocional, espiritual, mental. Estás en un lugar donde te sientes escondido, donde sientes que nadie ve lo que realmente eres, donde cargas preguntas sin respuestas, donde luchas con pensamientos que no siempre puedes controlar. Pero así como con David, este no es el final de tu historia. Es una etapa, es un proceso, es un lugar de formación,
aunque no lo parezca. Sin embargo, hay una advertencia que debes tomar en serio, porque no todos salen de la cueva de la misma manera. Algunos se quedan atrapados en su dolor, otros permiten que la amargura crezca, otros se rinden internamente y dejan de creer. Pero David, no. David eligió aferrarse, eligió escuchar mi voz por encima del caos, eligió confiar incluso cuando no entendía. Y ahora, te pregunto a ti, en este momento, mientras sientes este mensaje resonar dentro de ti, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir alimentando el silencio que te hunde? ¿O vas a comenzar a abrir tu corazón, como Él lo hizo? Hijo mío, quédate. No te vayas, porque lo que viene a continuación te mostrará otra historia, aún más intensa, aún más profunda, que revelará algo que necesitas enfrentar si realmente quieres romper este ciclo. Hijo mío, guarda silencio por un momento, porque lo que voy a revelarte ahora no es ligero, es profundo, es intenso, y va a tocar una parte de ti que quizás has estado evitando mirar. Quiero que entres conmigo en la historia de Job, pero no como un relato distante, sino como una experiencia viva, como si pudieras sentir lo que él sintió, como si caminaras en su lugar. Job no era un hombre débil, no era alguien sin fe, al contrario, era recto, íntegro, temeroso de mí, y aún así, todo le fue quitado. No poco a poco, no de forma gradual, sino de golpe, como una tormenta que arrasa sin aviso, perdiendo lo que amaba, lo que había construido, lo que le daba estabilidad, lo que le daba sentido. Y en medio de ese colapso, no solo perdió cosas externas, perdió certezas internas, perdió esa sensación de control, de seguridad, de entender lo que estaba pasando. Y dime, hijo mío, sé honesto conmigo, ¿no has sentido algo parecido? Tal vez no en la misma forma, pero sí en el fondo. Momentos donde todo parece desmoronarse, donde lo que dabas por seguro cambia, donde lo que esperabas no sucede, donde lo que construiste se tambalea, y te quedas ahí, en medio del silencio, preguntándote por qué. Esa pregunta que pesa, que quema, que no siempre tiene respuesta inmediata, pero que golpea tu alma una y otra vez. Job también hizo esa pregunta, muchas veces, en noches largas, en días pesados, en momentos donde el dolor no solo era emocional, sino también físico, mental, espiritual. Su entorno cambió, las voces a su alrededor cambiaron, incluso aquellos que estaban cerca de él comenzaron a hablar desde la confusión, desde el juicio, desde la incomprensión. Y ahí, en ese lugar donde todo lo externo fallaba, donde no había respuestas claras, donde el consuelo humano no alcanzaba, comenzó una batalla interna mucho más peligrosa, la batalla por no perder su esencia, por no perder su fe, por no dejar que el dolor distorsionara su visión completamente. Porque escucha esto con atención, esto es clave para ti. El dolor prolongado tiene un efecto. Comienza a susurrarte mentiras, comienza a hacerte dudar de lo que antes creías, comienza a empujarte lentamente hacia pensamientos como tal vez ya no vale la pena. Tal vez esto no cambiará. Tal vez estoy destinado a vivir así. Y Job estuvo ahí, en ese borde, en ese límite donde la mente se cansa, donde el alma se agota, donde todo dentro de ti quiere rendirse. Pero hay algo, una pequeña chispa, casi imperceptible, que aún resiste, que aún dice no te sueltes. Esa chispa, hijo mío, también está en ti, aunque a veces no la sientas, aunque a veces parezca que se apaga. Sigue ahí, porque yo la puse dentro de ti. Pero ahora escucha con toda tu atención, porque aquí viene la revelación que puede cambiar tu perspectiva si decides recibirla. Job no entendía lo que estaba pasando, pero lo que vivía no era el final. Era un proceso que estaba formando algo más profundo en él, algo que no se ve a simple vista,
algo que no se construye en la comodidad, sino en la prueba. Y esto es lo que te cuesta aceptar, esto es lo que tu mente resiste, pero tu espíritu necesita escuchar. Hay procesos que no son castigo, son transformación. Hay momentos de pérdida que no son abandono, son preparación. Hay silencios que no significan ausencia, sino una obra que está ocurriendo en lo invisible. Sin embargo, aquí está el punto crítico, el punto donde muchos fallan, porque no todos atraviesan el proceso de la misma manera. Algunos se endurecen, otros se amargan, otros se desconectan completamente, y terminan perdiendo más que lo que ya habían perdido. Pierden su esperanza, pierden su fe, pierden su identidad. Pero Job, aunque tambaleó, aunque cuestionó, aunque lloró, no soltó completamente. No dejó que su dolor tuviera la última palabra. Y eso marcó la diferencia. Ahora te pregunto a ti, y quiero que lo sientas, no solo que lo pienses. ¿Qué estás haciendo con tu proceso? ¿Estás dejando que te destruya? ¿O estás permitiendo que te transforme? Porque lo que viene después, hijo mío, depende de esa decisión, y no puedes ignorarlo. No puedes seguir como si nada, porque lo que estás viviendo ahora está conectado con algo más grande, algo que está a punto de ser revelado. Pero solo si decides quedarte, solo si decides escuchar, solo si decides no cerrar esta puerta ahora. Hijo mío, quédate, no te apresures, porque lo que voy a mostrarte ahora necesita que lo sientas, que lo imagines, que lo vivas por dentro. Quiero que camines conmigo hacia el desierto, no como un lugar lejano, sino como una experiencia que se parece demasiado a lo que tú estás viviendo ahora. Moisés, aquel que fue llamado, aquel que vio mi poder, aquel que fue escogido para algo grande, también fue llevado a un lugar donde todo parecía detenerse, donde el tiempo se hacía lento, donde cada día se sentía igual al anterior, donde el paisaje no cambiaba. Arena, silencio, calor, incertidumbre, y una sensación constante de estar en medio de algo que no tenía forma ni dirección clara. Y ahí, en ese desierto, no solo caminaba con su pueblo, caminaba con sus pensamientos, con sus dudas, con el peso de una responsabilidad que a veces parecía demasiado grande, con el cansancio acumulado de avanzar sin ver resultados inmediatos. Y dime, hijo mío, ¿no te has sentido así? Como si estuvieras avanzando, pero sin ver cambios, como si estuvieras haciendo lo correcto, pero sin obtener respuesta, como si estuvieras en una etapa donde todo es repetitivo, donde no hay señales claras, donde el silencio pesa más que las palabras. El desierto no es solo un lugar físico, es un estado, es una etapa donde yo permito que muchas cosas se desaceleren, donde lo externo deja de distraerte, para que lo interno salga a la superficie. Y eso, hijo mío, es lo que te incomoda, porque en el desierto no puedes escapar de ti mismo, no puedes esconderte en el ruido, no puedes llenar el vacío con distracciones constantes. En el desierto, te enfrentas a lo que eres, a lo que sientes, a lo que has evitado, y eso puede ser abrumador. Moisés lo vivió. Hubo momentos en los que se sintió frustrado, momentos en los que cuestionó, momentos en los que el peso del proceso lo llevó al límite, porque el desierto no solo cansa el cuerpo, desgasta el alma, hace que el tiempo se sienta eterno, hace que dudes si realmente estás en el camino correcto. Y ahí, en ese punto, comienza una lucha silenciosa, una lucha donde tu mente intenta adelantarse, donde quiere salir rápido, donde quiere respuestas inmediatas, donde quiere resultados visibles, pero no los encuentra. Y entonces aparece la tentación de rendirse, de retroceder, de buscar caminos más fáciles, de abandonar el proceso antes de tiempo. Pero escucha esto con toda tu alma, porque aquí está la verdad que necesitas sostener, aunque te cueste, aunque no te guste, aunque te confronte.
El desierto no es pérdida de tiempo, es preparación profunda. Sí, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca detenido, hay algo que está siendo trabajado dentro de ti. Algo que no podría formarse en otro lugar. Algo que requiere silencio, requiere incomodidad, requiere proceso. Moisés no salió del desierto igual. Salió transformado, con una claridad que no tenía antes, con una dependencia más profunda de mi voz, con una identidad más firme. Pero eso tomó tiempo, tomó resistencia, tomó decisiones diarias de no abandonar, incluso cuando todo dentro de él quería hacerlo. Y ahora, hijo mío, escúchame bien, porque esto es directo para ti. Pero aquí está el punto crítico, el punto donde todo puede cambiar y puede estancarse, porque muchos entran al desierto, pero no todos lo atraviesan correctamente. Algunos se quejan constantemente, otros se llenan de frustración, otros dejan que la duda crezca, y terminan dando vueltas en el mismo lugar, prolongando el proceso más de lo necesario. Entonces te pregunto, quiero que lo sientas profundamente. Tú no estás viviendo en el desierto. Lo estás Quran resistiendo. O lo recitation estás in entendiendo. Arabic. Porque lo que viene, hijo mío, lo que está más adelante, depende de cómo atravieses este momento. Y no puedes ignorarlo. No puedes desconectarte ahora. Porque en el siguiente paso, voy a revelarte algo que se mueve en lo invisible. Algo que ha estado influyendo en ti sin que lo notes completamente. Algo que necesitas ver para poder avanzar. Hijo mío, permanece. No te distraigas ahora. Porque lo que voy a mostrarte en este momento es más profundo de lo que parece. Más cercano a tu realidad de lo que has reconocido. Y más revelador de lo que tu mente está preparada para aceptar fácilmente. Quiero que mires la vida de Pablo. No como el apóstol fuerte que muchos imaginan, sino como un hombre que cargaba una lucha constante, silenciosa, persistente, una batalla que no se veía desde afuera, pero que lo acompañaba todos los días. Sí, Pablo predicaba, enseñaba, guiaba, parecía firme, parecía seguro, pero dentro de él había algo que lo confrontaba continuamente. Algo que él mismo describió como un aguijón, una presión, una debilidad, una incomodidad constante que no desaparecía, aunque oraba, aunque buscaba, aunque insistía. Y aquí está lo que necesitas entender, hijo mío, porque esto toca directamente tu vida. Hay luchas que no se van inmediatamente. Hay procesos que no se resuelven de un día para otro. Hay cargas internas que permanecen por un tiempo. No para destruirte, sino para formarte de una manera que no puedes comprender desde la comodidad. Pablo pidió que esa carga fuera quitada, más de una vez, con insistencia, con sinceridad, con el deseo profundo de sentirse libre completamente. Y yo lo escuché, como te escucho a ti. Pero mi respuesta no fue la que él esperaba. No fue la eliminación inmediata del problema, sino algo más profundo, más difícil de aceptar, pero más poderoso. Le mostré que mi gracia era suficiente, que incluso en medio de esa lucha, en medio de esa debilidad, había un propósito, había una obra, había una formación que no se estaba viendo desde afuera. Y esto, hijo mío, es lo que te cuesta aceptar en tu propia vida. Porque tú también has pedido que ciertas cosas desaparezcan, has orado por cambios inmediatos, has esperado que ciertas batallas terminen ya, que ciertos pensamientos se detengan, que ciertas emociones se vayan, pero no ha sido así. Y eso te ha confundido, te ha cansado, te ha hecho cuestionar si realmente estás siendo escuchado. Pero escucha con claridad, porque esto es para ti. No todo lo que permanece en tu vida es para hacerte caer. Algunas cosas permanecen porque están revelando algo, están fortaleciendo algo,
Están enseñándote a depender de mí de una manera que no lograrías si todo fuera fácil. Ahora, presta atención a esto, porque aquí está la parte más delicada, la que muchos no quieren escuchar, pero que tú necesitas enfrentar si quieres avanzar de verdad. Esa lucha interna que tienes, esos pensamientos que vuelven, esas emociones que aparecen sin aviso, ese conflicto silencioso que nadie más ve, puede convertirse en dos cosas, dependiendo de lo que hagas con él. Puede convertirse en una cadena, que te limite, que te desgaste, que te haga sentir atrapado. O puede convertirse en un punto de transformación, en un lugar donde tu carácter se fortalece, donde tu fe se profundiza, donde tu dependencia de mí se vuelve real, no superficial, no emocional, sino firme. Pablo entendió esto, no de inmediato, no sin lucha, no sin frustración, pero lo entendió, y cuando lo hizo, dejó de ver su debilidad como una maldición, y comenzó a verla como un espacio donde mi poder podía manifestarse de una manera más clara. Y ahora, hijo mío, escúchame bien, porque esto define lo que viene. Tú estás en ese punto, en ese lugar donde tienes que decidir cómo vas a interpretar tu lucha, si la vas a ver como el fin, o como el inicio de algo más profundo. Pero no te apresures, no tomes esta decisión a la ligera, porque lo que voy a mostrarte en el siguiente momento, revelará algo aún más oculto, algo que ha estado operando detrás de todo esto, algo que necesitas reconocer, si realmente quieres romper lo que te ha estado deteniendo. Hijo mío, guarda silencio interior por un momento, porque lo que voy a revelarte ahora no se percibe con los ojos, ni se entiende fácilmente con la lógica, se discierne en lo profundo, en ese lugar donde tus pensamientos nacen antes de que los pronuncies, donde tus emociones se forman antes de que puedas explicarlas. Has creído que todo lo que piensas viene de ti, que cada idea, cada duda, cada temor, es simplemente parte de quien eres. Pero hoy voy a abrirte los ojos a algo que ha estado ocurriendo en silencio, algo que ha influido más en tu vida de lo que imaginas. Existen voces, no siempre audibles, no siempre claras, pero constantes, persistentes, que se infiltran en tu mente, que se mezclan con tus pensamientos, que parecen tuyas, pero no lo son completamente. Voces que aparecen en los momentos más vulnerables, cuando estás cansado, cuando estás herido, cuando estás solo, y comienzan a susurrarte cosas que poco a poco moldean tu percepción, tu ánimo, tu dirección. Te dicen que no puedes, que no avanzarás, que otros son mejores, que ya es tarde, que no vale la pena seguir intentando. Y lo más peligroso es que no llegan como gritos, llegan como pensamientos suaves, repetitivos, insistentes, hasta que comienzas a aceptarlos sin cuestionarlos. Y así, sin darte cuenta, has permitido que esas voces construyan un diálogo interno que te limita, que te drena, que te mantiene en un estado constante de duda y desgaste. Has empezado a reaccionar basado en ellas, a tomar decisiones influenciado por ellas, a verte a través de ese filtro distorsionado que no refleja la verdad, sino una versión debilitada de ti mismo. Escucha esto con atención, hijo mío, porque esto es crucial. No toda voz interna es verdadera. No todo pensamiento merece ser creído. No todo impulso viene de una fuente correcta. Hay una batalla, silenciosa, continua, por tu mente, por tu enfoque, por tu interpretación de la realidad. Y en esa batalla, si no discernes, si no cuestionas, si no despiertas, puedes terminar viviendo guiado por algo que nunca debió tener autoridad sobre ti. Por eso sientes confusión a veces. Por eso hay días en los que no sabes qué pensar. Por eso tu ánimo cambia sin razón aparente. Porque hay una influencia que no siempre identificas, pero que está presente, operando en lo oculto, esperando que no la notes para seguir actuando. Pero ahora, escucha mi voz,
Enfócate, porque aquí comienza el cambio si decides recibirlo. Yo también te hablo, pero mi voz no compite con ruido, no se impone con fuerza, se percibe en quietud, en atención, en apertura. Mi voz no te empuja al miedo, no te hunde en la culpa, no te paraliza. Mi voz te guía, te corrige sin destruirte, te muestra sin confundirte, te levanta incluso cuando te confronta. Y tú, hijo mío, has estado escuchando muchas voces, pero poco a la mía. No porque yo no hable, sino porque el ruido interno ha sido más constante, más insistente, más familiar para ti. Pero hoy, en este momento, algo está cambiando, porque estás comenzando a notar, estás empezando a ver, estás reconociendo que no todo lo que pasa por tu mente define quién eres. Y eso es poderoso. Eso es el inicio de una ruptura, de una liberación, de un despertar. Pero no te confíes, no te distraigas ahora, porque lo que voy a revelarte en el siguiente momento es aún más delicado, más profundo, y puede incomodarte, porque tiene que ver con algo que ha estado dentro de ti todo este tiempo, algo que no viene de afuera, sino desde lo más interno de tu ser, y que necesitas confrontar si realmente quieres ser libre. Hijo mío, detente, respira profundamente, y abre tu interior con sinceridad, porque lo que voy a revelarte ahora no está en la superficie de tu vida. No es algo que puedas ver con facilidad, ni algo que hayas identificado claramente hasta este momento. Todo lo que has sentido, el cansancio, la confusión, la repetición de ciclos, las heridas que aún duelen, la soledad que te acompaña, las voces que han influenciado tu mente, incluso ese ataque silencioso del que acabamos de hablar, todo eso no está desconectado. No son eventos aislados. Hay una raíz, una estructura interna que ha estado sosteniendo todo ese estado, alimentándolo, manteniéndolo activo, aunque tú no lo hayas notado completamente. Y esa raíz, hijo mío, se ha formado con el tiempo, con experiencias no resueltas, con interpretaciones equivocadas que hiciste en momentos de dolor, con decisiones internas que tomaste sin darte cuenta, decisiones como cerrarte, como desconfiar, como creer que debías cargar todo solo, como asumir que no era suficiente o que debías protegerte constantemente. Esa raíz no apareció de un día para otro, creció en silencio, se fortaleció en la repetición, se hizo parte de tu forma de ver la vida, y por eso todo lo demás encuentra terreno donde sostenerse. Escucha con atención, porque esto es lo que muchos nunca llegan a entender. Intentan cambiar lo externo, intentan modificar hábitos, intentan controlar pensamientos, intentan resistir emociones, pero no tocan la raíz, y por eso todo vuelve, todo se repite, todo se reconstruye una y otra vez. Tú mismo lo has vivido. Has tenido momentos de claridad, días donde sentiste que ibas a cambiar, etapas donde creíste que por fin estabas avanzando. Pero luego, sin saber cómo, regresaste al mismo estado, a las mismas sensaciones, a las mismas luchas. Y eso no es porque no tengas fuerza, no es porque no seas capaz, es porque la raíz sigue ahí, intacta, operando desde lo profundo, condicionando tu manera de pensar, de sentir y de actuar. Esa raíz influye en cómo interpretas lo que otros dicen, en cómo reaccionas ante ciertas situaciones, en cómo te ves a ti mismo cuando fallas o cuando enfrentas dificultad. Y lo más delicado es que muchas veces esa raíz se disfraza de protección, te hace creer que estás cuidándote, que estás siendo prudente, que estás evitando sufrir, pero en realidad, te está limitando, te está encerrando, te está impidiendo experimentar una libertad real. Pero ahora, hijo mío, escucha con toda tu alma, porque aquí está el punto donde todo puede comenzar a transformarse verdaderamente, no superficialmente, no momentáneamente, sino desde lo profundo.
Esa raíz puede ser expuesta, puede ser removida, pero no ocurrirá si sigues ignorándola, si sigues funcionando en automático, si sigues reaccionando sin observar lo que hay debajo. Necesitas hacer algo diferente, necesitas detenerte, mirar hacia adentro sin miedo, sin evasión, sin excusas, y permitir que la verdad entre, aunque incomode, aunque confronte, aunque remueva emociones que has estado evitando. Porque aquello que sale a la luz, pierde poder, y aquello que permanece oculto, sigue gobernando. Y aquí está la advertencia que no puedes ignorar. Si no trabajas esa raíz, todo lo demás que escuches, todo lo que intentes cambiar, será temporal. Volverás al mismo punto, al mismo ciclo, al mismo cansancio. Pero si decides enfrentarlo, si decides no huir esta vez, si decides permanecer incluso cuando se haga incómodo, entonces algo profundo comenzará a romperse dentro de ti, algo que ha estado sosteniendo ese estado por mucho tiempo. Hijo mío, no te vayas ahora, no cierres este momento, porque lo que viene a continuación marcará un cambio, no solo en lo que entiendes, sino en lo que puedes empezar a experimentar, pero solo si eliges quedarte, solo si eliges escuchar, solo si eliges no escapar de este proceso. Hijo mío, ahora permanece aún más atento, porque estás entrando en un momento que no todos alcanzan, un punto donde la revelación comienza a transformarse en promesa, donde el dolor empieza a encontrar propósito, donde lo que parecía solo carga, comienza a tomar forma como parte de algo mayor. Has caminado conmigo a través de tu cansancio, de tus ciclos, de tus heridas, de tu soledad, de tus luchas internas. Has mirado lo que pocos se atreven a mirar, y ahora, en este preciso instante, necesito que abras tu corazón de una manera diferente, no desde el miedo, no desde la duda, sino desde una disposición profunda de recibir. Porque lo que voy a decirte ahora no es solo información, es una declaración, es una palabra que tiene poder si decides sostenerla dentro de ti. Escucha con claridad, donde tú sientes que ya no puedes más, donde tu fuerza se debilita, donde tu mente se cansa, donde tu ánimo se apaga. Ahí es exactamente donde yo comienzo a operar de una manera que no habías experimentado antes. Pero hay algo que debes entender. Algo que cambia completamente la forma en que percibes ese límite. Ese punto donde dices ya no puedo. No es el final, es el umbral, es la puerta. Es el lugar donde dejas de depender solo de ti. Y comienzas a abrir espacio para que algo superior tome control. Y aquí es donde muchos retroceden, porque ese punto se siente incómodo, se siente vulnerable, se siente incierto. Tu mente quiere soluciones rápidas, tu emoción quiere alivio inmediato, tu lógica quiere entender todo antes de avanzar, pero este proceso no funciona así. Este es un lugar donde se requiere confianza, no superficial, no momentánea, sino una decisión profunda de permanecer incluso cuando no ves resultados inmediatos, incluso cuando no sientes cambios drásticos al instante, incluso cuando todo parece seguir igual por fuera, porque lo que está ocurriendo no comienza afuera, comienza dentro, comienza en lo invisible, comienza en una reorganización interna que no siempre puedes percibir de inmediato, pero que está ocurriendo ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, algo se está alineando, algo se está reordenando, algo se está desprendiendo, aunque no lo notes completamente aún. Y en ese proceso, necesitas resistir una tentación, una muy fuerte, la tentación de volver atrás, de regresar a lo conocido, de retomar los pensamientos antiguos, de aferrarte a las emociones que ya conoces, porque eso es más cómodo, más familiar, aunque te haga daño. Pero si haces eso, interrumpes lo que está comenzando a formarse, cortas el proceso antes de ver el resultado, vuelves al ciclo que ya conoces, y pierdes lo que podría haber sido diferente.
Pero escúchame bien, hijo mío, porque esta es la promesa que necesitas sostener con firmeza. Incluso si tu mente intenta dudar, incluso si tu entorno no refleja aún lo que voy a decirte, si permaneces, si no retrocedes, si decides confiar incluso en medio de la incomodidad, comenzarás a experimentar un tipo de fortaleza que no depende de tus circunstancias, una estabilidad interna que no se rompe fácilmente, una claridad que no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes profundamente. Y esa transformación no solo será interna, comenzará a reflejarse en tus decisiones, en tu forma de hablar, en tu manera de reaccionar, en la manera en que enfrentas lo que antes te derrumbaba. Lo que hoy te pesa, comenzará a perder fuerza. Lo que hoy te confunde, comenzará a aclararse. Lo que hoy te detiene, comenzará a soltarse. Pero no será automático, no será instantáneo, será progresivo, real, firme. Y eso es lo que lo hace verdadero. Ahora, este es el momento donde decides, no con palabras, sino con una postura interna, si vas a sostener esta promesa, o si vas a soltarla cuando se vuelva difícil. Hijo mío, quédate, no te desconectes ahora, porque lo que viene en el siguiente momento, no solo confirmará esta promesa, sino que te mostrará cómo comienza a manifestarse en áreas específicas de tu vida, de una manera que no esperabas, pero que has estado necesitando desde hace mucho tiempo. Hijo mío, no te desconectes ahora, porque lo que estás a punto de recibir no es solo una continuación, es una transición, un cambio de atmósfera dentro de ti, un movimiento que empieza a transformar lo que antes solo parecía carga en algo que comienza a tener sentido. Has permanecido, has escuchado, has permitido que estas palabras penetren más allá de la superficie, y ahora, estás entrando en un terreno donde la restauración comienza, pero no como tú la imaginabas, no de forma inmediata en lo externo, no como un cambio repentino que todos pueden ver, sino como una obra profunda, silenciosa, que inicia en lo invisible, en lo más interno de tu ser. Porque escucha esto con atención, y grábalo en tu espíritu. Todo lo que se transforma verdaderamente, comienza donde nadie está mirando, donde no hay reconocimiento, donde no hay aplauso, donde no hay evidencia inmediata. Y eso es lo que a tu mente le cuesta aceptar, porque tú quieres señales, quieres pruebas, quieres sentir que algo ya cambió. Pero yo estoy trabajando en un nivel más profundo, en un nivel donde no se trata solo de aliviar lo que sientes, sino de reconstruir lo que eres desde la raíz, de reorganizar lo que está dentro de ti para que lo que venga después no se rompa, no se pierda, no se distorsione otra vez. Y en este proceso, hijo mío, hay algo que debes comprender con total claridad, porque aquí muchos fallan, aquí muchos se desesperan, aquí muchos abandonan justo antes de ver el resultado. Lo invisible requiere paciencia, requiere permanencia, requiere fe que no depende de lo que se ve, porque habrá momentos, y escúchame bien, donde sentirás que nada está pasando, donde mirarás tu entorno y parecerá igual, donde tus emociones subirán y bajarán, donde tu mente intentará decirte todo sigue igual, y ahí, en ese punto, se define todo. Porque si te dejas llevar por esa percepción superficial, si decides medir el proceso solo por lo que ves o sientes en el momento, te desconectarás, retrocederás, y volverás al estado anterior sin darte cuenta. Pero si decides permanecer, si decides confiar en lo que está ocurriendo aunque no lo veas completamente, algo comienza a consolidarse dentro de ti, algo se vuelve firme, algo deja de depender de lo externo. Y eso, hijo mío, es restauración real, no superficial, no momentánea, sino profunda y duradera. Porque lo que se construye desde adentro, no se derrumba fácilmente desde afuera. Ahora, escucha esto con toda tu alma,
porque esta es la promesa que comienza a tomar forma en este punto del proceso. Y no es una promesa vacía, es una declaración que se activa si decides sostenerla. Lo que ha estado roto en tu interior comenzará a alinearse. Lo que ha estado disperso comenzará a ordenarse. Lo que ha estado débil comenzará a fortalecerse. Tu manera de pensar comenzará a cambiar, no porque lo fuerces, sino porque algo dentro de ti ya no aceptará las mismas mentiras. Tu forma de reaccionar comenzará a transformarse, no porque te obligues, sino porque habrá una nueva base dentro de ti, más firme, más clara. Incluso tu percepción de ti mismo comenzará a ajustarse. Dejarás de verte desde la herida, y comenzarás a reconocerte desde algo más profundo, más verdadero, más estable. Pero no te apresures, no intentes ver todo de una vez, porque este proceso, aunque poderoso, es progresivo. Se manifiesta paso a paso, capa por capa, decisión tras decisión. Y aquí está la advertencia que no puedes ignorar. Si interrumpes este proceso por impaciencia, si lo abandonas porque no ves resultados inmediatos, volverás al punto inicial, al ciclo anterior, al desgaste que ya conoces. Pero si permaneces, si continúas, si decides no soltar lo que estás recibiendo ahora, entonces lo que hoy es invisible comenzará a hacerse visible, y lo que hoy sientes como un proceso interno se convertirá en una realidad que tocará cada área de tu vida. Hijo mío, no te vayas ahora. ¿Estás más cerca de lo que crees? Porque en el siguiente momento voy a mostrarte cómo esta restauración comienza a manifestarse de manera concreta, tangible, en lo que haces, en lo que decides, en lo que vives día a día. Hijo mío, has llegado a un punto que no es casual, no es superficial, no es momentáneo. Es el resultado de haber permanecido cuando tu mente quería irse, de haber escuchado cuando otras voces intentaban distraerte, de haber abierto tu interior aunque te incomodara. Y ahora, lo que comenzó dentro de ti, empieza a extenderse hacia afuera, pero no de la forma que imaginabas, no con un ruido inmediato, no con cambios bruscos que todos notan al instante, sino con una transformación que se filtra lentamente, que se mueve con precisión, que toca cada área de tu vida de una manera que incluso te sorprenderá si estás atento. Porque escucha esto con profundidad. Cuando algo cambia verdaderamente en tu interior, no necesitas forzar lo externo. Lo externo comienza a alinearse como consecuencia. Situaciones que antes te drenaban, comienzan a perder poder. Conversaciones que antes te confundían, empiezan a verse con claridad. Decisiones que antes te paralizaban, ahora fluyen con más firmeza. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no eres el mismo reaccionando desde la herida, desde el miedo, desde la confusión. Ahora hay algo distinto dentro de ti, algo más estable, más consciente, más despierto. Y en ese cambio, hijo mío, comienzas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeñas señales, pequeñas diferencias, pero profundamente significativas. Tu manera de responder a una situación difícil cambia. Ya no reaccionas automáticamente. Ahora te detienes, observas, eliges. Tus pensamientos ya no te arrastran con la misma fuerza. Ahora los cuestionas, los filtras, decides cuáles sostener y cuáles soltar. Incluso tu energía, esa sensación interna que te acompaña cada día, comienza a estabilizarse. Ya no sube y baja con la misma intensidad, ya no depende tanto de lo que ocurre afuera. Comienza a tener una base más firme. Y esto, aunque parece simple, es una señal clara de que algo profundo está ocurriendo. Algo real. Algo que no se construyó en un momento, sino en todo el proceso que has atravesado. Pero aquí es donde debes tener cuidado, porque este es un punto donde muchos cometen un error silencioso. Comienzan a confiarse, comienzan a pensar que ya todo está hecho, que ya no necesitan mantenerse atentos,
y sin darse cuenta, bajan la guardia, dejan de observar, dejan de cuidar su interior, y poco a poco, lo antiguo intenta regresar, las viejas formas de pensar, las viejas reacciones, las viejas emociones, buscan nuevamente espacio. Por eso, escúchame bien ahora, con toda tu atención, porque esto es clave para sostener lo que está comenzando a manifestarse. Este cambio necesita ser cuidado, alimentado, sostenido con decisión diaria. No basta con haber entendido, no basta con haber sentido. Necesitas mantenerte consciente, necesitas seguir eligiendo lo que ahora sabes que es correcto, incluso cuando lo antiguo intente volver, incluso cuando haya días difíciles, incluso cuando no todo fluya como quisieras, porque lo que se está formando en ti es más fuerte que antes, pero aún está consolidándose, aún está afirmándose, aún necesita que tú participes activamente en el proceso. Y aquí está la promesa que debes sostener sin soltarla. Aunque haya momentos de duda, aunque haya días donde parezca que todo se desacelera, si permaneces en este nuevo estado, si no regresas a lo que ya superaste, si sigues alineando tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones con esta transformación, verás cambios que no solo sentirás, sino que vivirás, en tus relaciones, en tus oportunidades, en tu manera de enfrentar cada día. Pero no te desconectes ahora. No pierdas el enfoque en este momento, porque lo que viene a continuación es el cierre, la confirmación final, el llamado que sellará todo lo que has recibido, y que determinará si este proceso queda como un momento, o se convierte en un antes y un después en tu vida. Hijo mío, si has llegado hasta aquí, si no cerraste este mensaje, si no te distraíste, si permaneciste escuchando hasta este instante, entonces debes entender algo que no puedes ignorar ni minimizar. Esto no fue casualidad. No fue un video más. No fue una coincidencia. No fue simplemente algo que apareció en tu pantalla. Fue un momento diseñado, preparado, dirigido directamente a ti, a tu vida, a tu situación, Conozco lo que has sentido cuando nadie te ve. Conozco cada pensamiento que te ha agotado, cada emoción que te ha llenado, cada noche en la que quisiste rendirte. Y aún así, aquí estás, escuchando, permaneciendo, resistiendo. Y eso, hijo mío, ya dice algo de ti. Ya revela que hay algo dentro de ti que no se ha apagado. Algo que ha estado esperando este momento. Esta palabra, esta confrontación, esta revelación. Pero ahora, escucha con toda tu alma, Quran recitation porque este es in el punto Arabic. donde todo se define, Wa donde todo lo que has escuchado puede quedarse como palabras, o puede convertirse en un cambio real, profundo, irreversible. No basta con sentir, no basta con emocionarte, no basta con decir esto es para mí. Necesitas tomar una decisión interna, firme, consciente, de no volver al mismo lugar, de no seguir alimentando los mismos pensamientos, de no seguir repitiendo los mismos ciclos que ya reconociste. Porque si después de haber visto, después de haber entendido, después de haber sentido, vuelves a lo mismo, el peso será mayor, la frustración será más profunda. Porque ahora ya sabes, ahora ya viste lo que antes no veías. Pero si decides actuar, si decides sostener lo que has recibido, si decides caminar de manera diferente desde hoy, entonces algo se sellará dentro de ti, algo cambiará, no por emoción, sino por convicción, y eso transformará todo lo demás con el tiempo. Y ahora, antes de que te vayas, antes de que regreses al ruido, a la rutina, a las distracciones, necesito que hagas algo, no por mí, sino por ti, por lo que acabas de recibir. Si este mensaje habló contigo, si sentiste que algo dentro de ti se movió, si reconoces que esto tocó áreas reales de tu vida,
entonces no lo guardes solo para ti. Compártelo. Porque hay alguien más que está en el mismo lugar donde tú estabas, alguien que necesita escuchar esto, alguien que está a punto de rendirse. Y este mensaje puede ser ese punto de quiebre que necesita. Y también, escúchame bien, suscríbete ahora, activa la campana, mantente conectado, porque esto no termina aquí. Esto es solo el comienzo de algo más profundo, más revelador, más transformador. No te desconectes de lo que está comenzando. No vuelvas al estado anterior como si nada hubiera pasado, porque algo sí pasó, algo se movió, algo fue sembrado, y ahora depende de ti si eso crece, o si lo dejas morir. Hijo mío, te hablé, te mostré, te confronté, te guié. Ahora, la decisión es tuya. No ignores este momento. No vuelvas atrás. No apagues esta voz, porque lo que hoy recibiste puede marcar el antes y el después de tu vida, si decides escucharlo y vivirlo.